¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la consulta popular en Ecuador con otro notable invitado, Iván Sierra, director de negocios y estrategias, directamente desde Guayaquil. Iván Sierra, una cálida bienvenida al programa. Jorge, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen en América Latina. Estamos a la orden. Iván, 21 de abril, nuevamente una consulta popular en Ecuador. Estamos hablando de que además es un referéndum constitucional, 11 preguntas. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, al igual que sus dos antecesores, el presidente Noboa está convocando una consulta popular en el primer tercio de su mandato, en parte para establecer ciertas líneas de acción que probablemente estén en su plan de gobierno o en las decisiones que se ha tomado en el gabinete en estas últimas semanas. Y en parte también es un poco de validación de su alto nivel de popularidad. Lo mismo que intentaron, reitero, en su momento, sus dos predecesores. Lenín Moreno asumió el poder en Ecuador en mayo del 2017 y en febrero ya nos tenían una consulta popular similar a esta. Y Guillermo Lasso hizo también algo similar. Y ahora está Noboa por tercera ocasión consecutiva replicando estas prácticas anteriores. Es una consulta sobre la que ya conversaremos un poco más en detalle, pero que cuando menos llega descafeinada, eh, tal vez sea inútil y lo peor es que entraña pues su cierto peligro para la sociedad, para la estructura de la sociedad en Ecuador. Ahí está, estamos hablando de 11 preguntas. Esas 11 preguntas, algunos la dividen, digamos, las primeras 6, en lo que tiene que ver con el tema de seguridad o inseguridad, y las 5 restantes tienen más que ver con el tema de arbitraje internacional, con condiciones de trabajo. Ese tema, siendo la inseguridad un tema que está en el centro de la conversación en Ecuador, ¿es necesario? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que hay detrás? Para ambientarnos un poco, Jorge, y para poner un poquito de cifras, en Ecuador pasamos de tener una tasa de 5 punto algo, 5,5, algo así, homicidios cada 100.000 habitantes, que es el indicador madre con el que se mide los niveles de inseguridad en una sociedad, 5,5, que era uno de los dos o tres más bajos de América Latina el año 2016. Hemos pasado de tener 45, de 5,5 a 45 homicidios cada 100.000 habitantes, situándonos en cambio ahora en el top de América Latina. En esa coyuntura asumió la presidencia Daniel Noboa en noviembre del año pasado. Sacó a los militares de los cuarteles, los puso en las calles de manera sostenida, porque esto ya se había hecho de manera esporádica, efímera, por unos pocos días en gobiernos anteriores y con pocos resultados. Ahora lo sacó a las calles amparado en un decreto que ponía al Estado ecuatoriano en una situación de conflicto armado no internacional. No, es el equivalente a tener una guerrilla organizada dentro del país y que el Estado tuviera que combatirla, ¿no? Que no es el caso porque no es un solo ejército, sino ya sabemos cómo se organiza el tema de las mafias vinculadas con el narcotráfico. Son sicarios, gatilleros, asesinos a sueldo, etcétera, que están sueltos y lo que fuere. Pero en todo caso, aquel decreto que data de enero de este año, recordemos que él asumió en noviembre y ya en enero emitió este decreto por un pico de violencia que tuvimos en esas semanas. Eso, sumando todo aquello, efectivamente el tema de seguridad se vuelve la prioridad número uno, pero ojo que hay otras que están bastante pegaditas. Y en el marco de aquello, esta consulta popular abunda de las 11 preguntas. La mayor parte de ellas tienen que ver con aspectos relacionados con seguridad. Tiene que ver con endurecimiento de penas, extradición, mayores
un mayor rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna y de combate a la delincuencia, entre otras aristas que tienen este conjunto de preguntas que todas o casi todas deben pasar por la Asamblea Nacional para emitirse la ley correspondiente o para reformarse la ley correspondiente. Esa es la parte que tiene un poco de inútil esta consulta popular, porque bien pudo hacérselo, dado que se tiene entre el Ejecutivo y el Legislativo la relación más armoniosa de los últimos, desde el año 2017, que hemos tenido ejecutivos con minoría en la Asamblea. Esta es la relación más armoniosa, el gobierno que ha logrado tener la relación más armoniosa con el legislativo, con la Asamblea Nacional en Ecuador. Y de hecho hubo fuerzas políticas que se pusieron a las órdenes del gobierno para llevar a cabo esas leyes, para reformarlas, para lo que fuere, en un tiempo corto, de una manera eficiente, que entre en vigencia más rápido y sin el gasto económico de la consulta popular. Sin embargo, el gobierno del presidente Noboa optó por la otra vía, por la de ir a una consulta. Vamos a estar esperando hasta el 21 de abril. Hay que ver si la gana o si la pierde, ya conversaremos de eso. Y luego de eso, igual el tema tiene que entrar a la Asamblea Nacional para que se formulen las leyes o se deroguen otras o se reformen unas terceras. Eso en materia de seguridad, pero la consulta tiene otros temas. Justamente, como decía, hay unos 5 puntos que tienen que ver, digamos, con algo que ya había de alguna manera presentado el gobierno anterior. Estamos hablando de Guillermo Lasso, y me interesa tu opinión sobre una de las preguntas, que es sobre arbitraje internacional, algo que supongo que a nivel de el ciudadano de a pie puede llegar a ser algo bastante complejo para entender de qué se trata. Bueno, el arbitraje internacional en materia de controversias de inversión entre el Estado y compañías extranjeras. Y en ese sentido, los grandes críticos de esto es que le vendió el alma al diablo, es decir, que ir a una controversia con un mecanismo de arbitraje internacional en la práctica, eso significa terminar en las manos del CIADI, que es un grupo del Banco Mundial en donde se encarga de liderar controversias, y siempre cualquier Estado latinoamericano, por ejemplo, los antecedentes significan que pierde. Entonces, ¿es realmente muy patriota promover esto? Te faltó la palabra gángster en la formulación de la pregunta, Jorge. Es una instancia, etcétera, de gángsters al servicio de, etcétera, cuando te referiste al CIADI. Y efectivamente hay una pregunta que nos quiere regresar, que plantea que Ecuador, que si desea la ciudadanía, que el Estado ecuatoriano contemple nuevamente la posibilidad de arbitrajes internacionales. Mira, Ecuador tiene una memoria eh, trágica con respecto a los arbitrajes internacionales. Nos ha tocado pagar mucho dinero en casos en los que abiertamente la razón estaba del otro lado. Y, y fueron sanciones enormes que además son taxativas, que hay que pagarlas de forma inmediata, que hay que pagarlas completas, que pueden llegar a afectar en materia económica el 0,4, el 0,5, el 0,6 del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de cantidades que en dólares pueden ser, pues, es mucho dinero, que afecta mucho al Estado ecuatoriano y que además lo limita en el interés que puede tener en cierto momento el Estado ecuatoriano a través del gobierno de turno de plantarle el carro a empresas extranjeras, que está bueno que vengan con su inversión, que está bueno que hagan las obras que por el despliegue tecnológico y económico y logístico que se necesita, pues son para realizarse. Está bueno que vengan y que se firmen los convenios, pero también, por ejemplo, está bueno que cumplan con las perspectivas ambientales. Y cuando no las cumplen y se las sancionan, nos vamos al CIADI. No hay justicia ecuatoriana que cuente allí. ¿No? A diferencia de cualquier otra situación jurídica que en Ecuador, en Honduras, en Paraguay o en Argentina o en casi todos los países de América Latina, en los países donde rige el derecho
ante cualquier disputa, antes de irse a tribunales internacionales, hay que agotar todas las instancias nacionales, que en Ecuador son cuando menos tres: el juicio como tal, la segunda instancia y, cuando cabe, casación, es decir, la validación constitucional de que todo se ha llevado a cabo como corresponde, y luego recién allí podemos ir a tribunales internacionales. Si tú o yo tuviéramos una disputa en Ecuador, tendríamos que quemar todas esas etapas para que uno de los dos decida ir a una instancia internacional. Bueno, con la firma en caso que esta pregunta gane, las empresas extranjeras, ante la primera disputa legal con el Estado ecuatoriano, se saltan la justicia ecuatoriana y van directamente al CIADI, que tiene última palabra. Entonces entregarle el alma al diablo, sí, efectivamente. El alma, el cuerpo también, y todo todas las tenencias y las pertenencias. Sería regresar atrás en el tiempo. Ya estuvimos en eso, ya salimos de aquello, nos quieren llevar nuevamente allá, con la esperanza, con los espejitos, con la zanahoria, de que con eso las empresas extranjeras van a venir porque van a encontrar seguridad jurídica en Ecuador, y con eso van a invertir unas cantidades monstruosas y nos van a sacar de la pobreza. Ustedes, que cuando lo tuvimos, el CIADI, la gran inversión extranjera tampoco llegó a cuentagotas. Ecuador es un país un poco incómodo para la gran inversión extranjera por el tamaño de la economía, entre otras razones más. Y no pasó nada. Lo que pasó fue que perdimos mucho dinero en esos arbitrajes. Entonces, repasando un poco esto, ¿qué piensas que va a ser el resultado? ¿Qué anticipas o qué vaticinas o qué has podido detectar, has podido medir? Si, ¿qué se considera que gana o que pierde el presidente? ¿Qué preguntas ganan y qué preguntas pierden? Otra vez se va a intentar hacer que la ciudadanía vote, por ejemplo, las 11 preguntas sí o las 11 preguntas no, como en otras ocasiones. ¿Cuál es el resumen de lo que tú evalúas entonces que puede dejar esto como resultado final? Mira, empecé diciendo que esta consulta está un poco descafeinada o deslactosada, ¿no? Si salimos a hacer un estudio en este momento y preguntamos sobre el contenido de la consulta, dudo que más allá del 5 o 6% nos puedan responder que hay 11 preguntas. Ni siquiera eso, ¿no? La fecha tampoco. Hicimos una medición hace unas 2 semanas, muy cortita, muy puntual. Ni el número de preguntas, ni la fecha, ni mayormente los contenidos eran conocidos ni siquiera por el 10% de la ciudadanía. Entonces es muy temprano para aventurarse a algo. Sí tenemos, o sí podemos fijarnos en ciertos otros indicadores del entorno. La popularidad del presidente está bastante alta porque, claro, venimos de Guillermo Lasso, que cerró con algo así como 12 o 15% de popularidad, y con un gobierno que fue un desastre en todos los ámbitos. Y mientras más tiempo pasa, más grande encontramos que ha sido el desastre. Este mismo gobierno se ha encargado que son afines ideológicamente, se ha encargado de destapar desastres que no los conocíamos, ¿no? Entonces, con ese antecedente y con esa vara tan baja, que haya llegado el gobierno actual, haya sacado a los militares a las calles, haya decretado este estado de guerra interna, etcétera, y con eso se haya paliado parcial y temporalmente por unas pocas semanas algunos delitos y ciertos aspectos de la seguridad, le dan al presidente, más el manejo de marketing y de comunicación, que ha sido bastante bueno, le dan al presidente, según unas mediciones, estaba viendo 74% de aceptación a su mandato, que no es lo mismo que intención de voto para una consulta, pero tomémoslo como referencia. Y otras mediciones le dan 55%. La diferencia tan amplia entre 55 y 74 se debe a las metodologías. La medición que le da 74 puso a los ciudadanos a responder con una cartilla de 4 niveles: malo, muy malo, o bueno y muy bueno. Entonces, 74 dijeron bueno o muy bueno. La otra medición puso una cartilla de 5 niveles, ¿no? Muy malo, malo, ni bueno ni malo, bueno y muy bueno. Entonces, si tomamos en cuenta solamente las dos mayores calificaciones, da 55. Esa segunda me parece que es bastante más sincera, porque ese 55 está
realmente satisfechos con el gobierno de Noboa, porque pudiendo haberse amparado en la respuesta intermedia, ni bueno ni malo, respondieron bueno o muy bueno. Entonces, con 55% llega, o estaba hace unas pocas semanas. Vamos a ver con cuánto llega al 21 de abril. Presumo que puede llegar con un poco menos, porque el efecto, el golpe de efecto de los militares en las calles empieza a pasar. Se empiezan a revelar cifras de que extorsiones, secuestros y otros delitos no solo que no han bajado, sino que han subido en comparación con el año anterior, mismo periodo del año anterior. La situación económica está complicada, no hay ningún viso de mejora. Ahí sí no hay ningún viso de mejora. Nos quieren vender que se han generado 60.000 nuevos empleos, pero las cifras oficiales del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que cuantifica las personas que están afiliadas formalmente en su trabajo, indica que al contrario, que los indicadores han caído. Entonces, veamos con cuánto llega, ¿no? Y eso le podría permitir ganar en algunas preguntas, posiblemente en todas las vinculadas con seguridad. En esta del CIADI realmente es un gran interrogante si la ciudadanía terminará entendiendo la importancia de esto y si vote a favor o en contra. Pero hay una pregunta más de la que no hemos hablado todavía, que es la del trabajo por horas. Y esa tiene una implicancia bastante mayor, ya no para el Estado como un todo, como una entelequia, sino para cada persona, algunos de los cuales tal vez me estén escuchando ahora. Te voy a invitar a hacer una pequeña pausa, Iván. Estamos hablando con Iván Sierra directamente desde Guayaquil. Iván es el director de negocios y estrategias sobre la situación en Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Iván Sierra directamente desde Guayaquil. Iván, director de negocios y estrategias. Estamos hablando sobre Ecuador y en este caso específico sobre la consulta popular y el referéndum constitucional del 21 de abril. Y nos había quedado en el tintero, Iván, una de las preguntas, digamos que son, digamos, de las 5 restantes de la sexta a la número 11, que tiene que ver con el Código del Trabajo. ¿Preocupante? Mucho, mucho. Posiblemente es la pregunta que más nos impacta en el día a día porque la mayor parte de las otras preguntas son equivalentes a usted quiere la paz mundial, usted quiere mucho a su mamita o no. O sea, todos queremos que la situación de inseguridad se controle con mucho rigor, con mucha energía, también con otras acciones sociales, pero algunas son preguntas insulsas, inútiles, ¿no? Que bien podrían resolverse, reitero, como lo mencioné hace unos minutos, vía asamblea sin tener que convocarnos, sin tener que gastarnos todo ese dinero. Pero hay una pregunta grave, incómoda, peligrosa, que es es una reforma que se pretende al Código de Trabajo para permitir en Ecuador el trabajo por horas. El trabajo por horas no está permitido en Ecuador, salvo unas excepciones muy específicas, pero se lo quiere generalizar y el texto de la consulta, tanto la pregunta formal como el anexo, porque para quienes de pronto no están del todo ambientados, la pregunta es una papeleta con sí, no en cada pregunta, pero en el reverso constan los anexos que a veces son 400, 500, 600 palabras. Son textos equivalentes a una página o dos páginas que hay que leer para entender de qué se trata. Y con respecto a la reforma del Código Laboral, se quiere instituir el trabajo por horas sin que el texto de la pregunta ni el texto de los anexos garantice de forma explícita que se conservan todos los derechos laborales vigentes en Ecuador en este momento y sin que especifique tampoco alguna fórmula o alguna tabla o algún algoritmo para el cálculo del honorario por hora. Las cifras que han dominado la esfera pública en estas últimas semanas, surgidas del gobierno propiamente, hablan de un pago por hora tan pequeño
que en algunos casos puede llegar a ser hasta la mitad de lo que gana en el equivalente de trabajo por horas una persona que está en una relación de trabajo estable. El trabajo por horas, por último, si acaso fuera una opción, debiera remunerar proporcionalmente, cuando menos lo mismo que el trabajo estable, sino acaso más, porque justamente no tiene estabilidad. En este caso es un peligro, el peligro de esa pregunta es enorme en cuanto a precarización laboral. Y en un país en el que apenas el 36% de la población económicamente activa tiene empleo idóneo, una pregunta como esta, si es que gana, va a terminar siendo ejecutada legalmente con mucha discrecionalidad por los gobiernos de turno y vamos a tener enormes masas de trabajadores precarizados, ganando muy poquito. Es cierto que mejorarán las tasas de empleo, entre comillas, pero disminuirán los ingresos, la dignidad y la condición propia que necesita un trabajador digno en estos tiempos. Entonces, en la elección, no en esta última elección anticipada, sino en la elección anterior, el candidato de la Revolución Ciudadana del partido del presidente Rafael Correa fue Andrés Arauz. En esta elección fue Luisa González y Andrés Arauz fue su candidato a la vicepresidencia. ¿Qué anticipas que puede ser el nombre de quien represente a la Revolución Ciudadana en esta elección de febrero del Hazme 2025? una pregunta más fácil, Jorge, por favor, porque ese es un gran Es la misterio. última. El buro político suele guardar bajo 7 llaves el nombre. Entiendo que están explorando varias opciones. Una de ellas es la propia Luisa González repitiendo nominación. Así lo ha dicho el presidente Correa públicamente, pero entiendo también que se buscan otras alternativas que pudieran ser políticamente más convenientes. Lo que es un hecho es que Revolución Ciudadana va a terciar en las elecciones con candidato propio y lo que es altamente probable, y lo digo así, leyendo entre líneas las conductas y las declaraciones de sus principales líderes, van a ir con candidato propio de adentro del partido, ¿no? Porque se ha dado en Ecuador, creo que en otros países de América Latina también, que algunos partidos políticos tradicionales, un poco venidos a menos en sus estructuras, han tenido que buscar candidatos fuera, alquilar candidatos, salir a buscar candidatos y ponerlos a terciar, en algunos casos sin siquiera estar afiliados, solamente van con el respaldo del partido. Eso al parecer no va a ocurrir en Revolución, o sea, no ha ocurrido nunca antes, ¿no? Y no parece que vaya a ocurrir ahora, así que si queremos elucubrar tendríamos que ver quiénes son los principales cuadros del propio partido que están en posibilidad de ser candidatos. Hay algunos nombres, pero darlos realmente, si doy dos, estoy dejando fuera ocho, y si doy ocho, estoy dejando fuera ocho más, así que es un poco aventurado elucubrar con otros nombres. Iván Sierra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludarte y saludar a toda América Latina siempre.